Ya probé a Monk Bison completamente y la respuesta no es lo que la mayoría esperaba. No es el personaje más roto del juego y ni siquiera está cerca de reemplazar a Fire Addon. Pero ojo, porque eso no significa que sea malo. De hecho, Monk Bison es meta, pero no como la gente piensa. Y entender esto es clave, porque puede cambiar completamente en qué deberías gastar tus recursos. Así que en este video te voy a mostrar exactamente en dónde encaja el nuevo Monk Bison y su X-Move, y si vale o no vale la pena lanzar por ellos, y para quién es obligatorio y para quién no lo es. ¿Qué tal la gente? Cuando vimos que Monk Bison hacía daño de fuego, todos pensamos lo mismo. Por fin llegó el reemplazo de Fire Addon. Después de más de 2 años usando el mismo equipo, tenía todo el sentido. Pero no lo reemplaza. Probé múltiples composiciones con Mech Zangief, Banquet Fei Long, Rich y Honda, Flame Chun-Li e incluso el nuevo Rolento. Y la verdad, me decepcionó bastante. Incluso usando el mismo equipo, Monk Bison hace aproximadamente solo un 25% del daño de Fire Addon. Así que no, mi gente, Monk Bison no es un DPS principal de fuego. Pero aquí es donde Monk Bison sí es meta, en el team anti-muerte. Porque reemplaza directamente a OG Bison. ¿Por qué? 1. Hace más daño incluso sin estar maxeado. 2. Mucha más consistencia en las rotaciones. Y 3. La activación de su pasiva es instantánea, no corta el flujo del equipo. Y a diferencia de los otros Bison, Monk no interrumpe las rotaciones, lo que te permite usar su combo 2 y su combo 3 mucho más seguido en el combate. Siempre van a estar disponibles. Y por lo tanto el resultado es más ataques, más daño y más consistencia. Este bro es una mejora directa al team antimuerte. Ahora, ¿eso significa que M. Bison murió? No, mi gente, sigue funcionando bien. Incluso tiene la ventaja de tener combo 1, cosa que ni Monk ni Overlord Bison tienen. Por lo tanto, contra algunos bosses, puede que M. Bison aún sea muy útil en el meta anti-muerte. Pero por supuesto, eso no quita que Monk Bison sea un upgrade muy claro. Ahora hay algo que no mencioné antes y es clave, su X-Move. Porque este personaje escala mucho mejor cuando empiezas a invertir en él. Y esto es importante porque cambia bastante cómo deberías evaluar a Monk Bison. Por ejemplo, si llevas su X-Move a nivel 40, Monk Bison aumenta su daño en un 25%. Un 25% es muchísimo, mi gente. Y aquí es donde cambia la percepción del personaje, porque en todas las pruebas que vieron, Monk Bison ni siquiera estaba maxeado, así que su potencial real es claramente más alto. Ahora, más allá del daño personal, este X-Move también tiene muchísimo valor en equipos de fuego. Por ejemplo, si lo llevas a nivel 29, que es donde yo recomiendo dejarlo como mínimo, apenas comienza el combate, todo tu equipo gana un 20% de daño de fuego. Y no solo eso, después cuando activas el X-Move aumenta el ataque y la probabilidad crítica de todo el equipo en un 12% hasta el final de la pelea. Muy importante esto último. Y además ganas un 3% extra de daño de fuego. Por lo que con todos estos bonos que tiene puede perfectamente competir con X-Moves como el de Mad Ryu, el de Akuma e incluso el de Trendy Guile. Porque repito, no es un buff momentáneo, es un valor constante durante todo el combate. Así que sí, mi gente, este X-Move sí lo recomiendo. Incluso en nivel 10 ya te sirve, pero en nivel 29 pega un salto muy importante.
Ahora, incluso considerando todo esto, incluso con ese 25% extra de daño, Monk Bison no alcanza a competir con Fire Addon como DPS principal de fuego. Pero donde sí se vuelve más fuerte es en el team anti-muerte, porque ahí cada mejora de daño se traduce directamente en más valor por rotación, más daño, más consistencia y por supuesto mejores resultados. Por otra parte, en PvP, Monk Bison tiene dos ventajas claves. Primero, su velocidad es extremadamente rápida e incluso puede superar a Vizconde Vega. De hecho, a este Monk Bison aún le faltan 4 puntos de velocidad máxima, y ya supera por 1 punto a Vizconde Vega igualmente. Y segundo, su inmunidad a la muerte. Esto último es clave, porque por ejemplo, en Bison que solo tiene inmunidad al daño, muere muy fácil contra DPS meta de PvP como Vizconde Vega y JP. En cambio, el nuevo Monk Bison y al igual que Overlord Bison pueden perfectamente durar toda la pelea, y todo esto por supuesto que le permite rendir mucho en PvP y puede usarse en muchos equipos meta. Lo malo son sus skills en general. Su super combo, si bien hace un daño tremendo, tiene que encajar el golpe, la animación es muy lenta y falla demasiado. Por otra parte, su combo 2 es ideal para aumentar los stacks de quemadura en los enemigos, daño en el tiempo, pero el problema para el modo PvP es que es muy lento también, demora demasiado la animación y el combo 3 de la rotación nunca llega. Además, en mi opinión, este combo 2 hace poco daño, si lo comparamos por ejemplo con el combo 2 de Hermit Gouken, un personaje que salió hace muy poco. Y de hecho al combo 3 le pasa exactamente lo mismo. Para lo chetado que parece estar, no hace tanto daño y hay un montón de combo 3 mejor en este formato. Así que sumando y restando, en este modo de juego rinde bien, pero no es dominante. Entonces, mi gente bella, como veredicto final, ¿vale o no vale la pena lanzar por Monk Bison? Si eres un bro competitivo es obligatorio, es una mejora directa al team anti-muerte y aporta valor real en el formato PvP. Pero si eres free to play o un jugador chill, realmente este Monk Bison no es necesario. En Bison sigue funcionando y tenerlo no va a mejorar tanto tu progreso en el juego. Ahora, porque siempre me preguntan esto en los comentarios. Monk Bison entra aquí en la tier list, por encima de M-Bison. Pero si te falta cualquier personaje del tier God que está más arriba, debes priorizarlos primero. Además, personajes como Shadow Ryu, Horror Oni, Gouken, Rich y Honda, todos ellos son más importantes que este Monk Bison. Incluso asistentes como Popstar Chun-Li pueden tener más impacto dependiendo de la antigüedad de tu cuenta. Para ser más claros, si tienes o no a Virgil. Pero si ya tienes a todos los personajes que acabamos de nombrar, no hay ningún problema en que lances por Monk Bison. Es buen personaje, incluso es meta, pero no es el monstruo que todos esperábamos. Cuídense mucho, tomen agua y nos vemos muy pronto en un nuevo videazo. ¡Chao!